Aquí ya, empezamos a grabar. Ya súper simple las preguntas. En verdad, no sé qué preguntar al profe en términos conceptuales. Yo creo que preguntará cosas aplicadas, pero conceptuales. ¿A qué me refiero? Cuando la presión relativa es cero. Ya. Eso es como muy conceptual. Ya. Me acuerdo que un amigo se lo preguntó en el de segunda y el weón se lo echó porque no sabía cuándo la presión relativa es cero. Bueno, yo creo que va a ser como de ese tipo. ¿Ya? Así que, por ejemplo, si uno tiene una tubería y un estanque, la presión relativa a cero es siempre la superficie libre, a menos que no esté en presión atmosférica. Pero entre medio, difícil. Puede ser, pero difícil. En lo general, que está en la superficie libre, la presión relativa igual a cero. ¿Ya? Tienen que haber condiciones muy específicas de la geometría de la red para que haya presión igual a cero entre medio. Y si es que se da, va a ser en un punto específico, ¿ya? Pero en general es siempre sobre, ¿ya? Por debajo hay cosas raras y la van a ver en los otros. Ya, así que la P1 es un cuerpo, ¿ya? Que está parcialmente sumergido, ¿ya? Y es tal que la superficie libre se encuentra en el eje de la rótula, ¿ya? La rótula hueca, ¿ya? Vamos a suponer que es una esfera, ¿ya? Medio raro, porque no está como sujetar nada, pero estos son problemas físicos que no tienen sentido, ¿no? No importa. Ya es una esfera y gira en torno a esa esfera, ¿ya? Y la cosa es que gira solo en el eje Y, ¿ya? En torno al eje Y, ¿ya? Aquí está el eje Y, hacia arriba. Entonces gira en torno solamente hacia el eje. ¿Ya? Son problemas físicos, no tienen sentido, no importa, ¿ya? Y la cosa es que hay un chorro que golpea en el extremo, ¿ya? Y está el empuje y el peso, ¿ya? El peso actúa en el eje de gravedad, que como pueden suponer va a estar como por acá, y el empuje también actúa en el centro de gravedad. ¿Ah? La P2 es un estanque muy de teorema de transporte Reynolds, y este es ¿cómo le decía el profe? Una especie de sierra, creo que le decía, no me acuerdo cómo le dice, pero que hay un filtro, ¿ya? Y este filtro se calcula, o la velocidad de la salida se calcula en base a la permeabilidad del filtro, ¿ya? No me acuerdo cómo le decía el profe, una cuestión de cierre, ¿ya? Y bueno, aquí tienen que terminar H, esto es muy continuidad, pero ahora usando la cuestión del filtro, ¿ya? Y esto es el grueso de la pregunta, la P1. Determina la fuerza ejercida por el chorro, esto lo vieron en el laboratorio, deberían saberlo. Le determina el centro de gravedad, algo más nuevo, pero lo debieron haber visto en plan común, creo. Eh, Introcálculo, o como se llama ahora. Y la densidad del cuerpo, ya que eso ya es más de fluidos, ¿ya? Así que, ¿tengo alguna pregunta? Yo, como siempre, tengo las pautas listas o casi listas, así que vamos a ver el preguntas. Ya. Y no creo que les pregunte mucho o que sea tan participativo, porque no creo que estén con la onda de pescar, solo vienen por compromiso. Bueno, pero si quieren participar, me dicen nomás y comentan. ¿Ya? La pregunta 1, entonces, era, igual le pregunto, la fuerza del chorro, ¿ya? La fuerza del chorro, ¿ya? Ya, aquí la fuerza del chorro, eh, ya voy a preguntar, por si acaso, ¿cómo se calcula la fuerza del chorro? ¿Alguien sabe? Por lo menos, ¿cómo se llama la fórmula? Laboratorio 2. No estoy muteado, ¿verdad? No. ¿Con el teorema? ¿Cuál? ¿O algo más específico?
Ya si el de cantidad de movimiento. ya, listo. Ya ahí puede. Ya, bueno. Ya saben, pues sí que tienen que participar con lo que ustedes saben. Ya. Entonces, estamos grabando. Ya. Entonces, por ahí dijeron que se calculaba con el teorema de cantidad de movimiento. ¿Ya? Entonces, aquí utilizan TCM, TSM, ¿ya? Y que la sumatoria de las fuerzas externas es igual a ρ, Q, B de entrada. ¿Esto está escribiendo? Espérate. ¿Qué cosa? No te escuché. ¿Estás escribiendo? Ah, que soy Gil. Espérate. Ya voy a compartir toda la pantalla. Está en el OneNote. Ya. Vale, Andrés. Sí, sí, sí. Como decía, la fuerza del chorro se calculaba con el teorema de cantidad de movimiento. ¿Ya? Y la sumatoria de fuerza igual al ρ, v de entrada. Nada que ver, B de salida. Siempre aquí me confundo con B de salida menos ρ, v, B de entrada. ¿Ya? Y esto lo hacemos en el eje Y, ¿ya? Esto es la sumatoria de fuerza en el eje Y. Así que, ¿ya? Ya, entonces, cosas que podrían preguntar en el examen, conceptuales, ¿qué supuestos vamos a hacer acá? ¿Ya? Esto es laboratorio 2, ¿ya? Esto es un concepto, son preguntas para el examen. Ya, acá hay algo que no puse, pero deben saber. A ver, ¿quién me las dice todas? Flujo permanente. ¿Perdón? Flujo permanente. No, eso aplica para el teorema. No. Ya, o sea, sí, ya es una condición, pero no es a priori la principal. Ya, pero en el teorema de cantidad de movimiento, para el caso de un chorro o el caso del laboratorio, hay supuesto específico. Ya que les voy a soplar una, que es la presión relativa igual a C. ¿Ya? Esto es supuesto del caso del chorro. Ya, presión relativa igual a C. ¿Ya? Porque está a la atmósfera. ¿Ya? Lo otro, el coeficiente de Boussinesq es 1, o tiende a 1. Y esto es un supuesto más importante. Bueno, uno en general siempre se salta eso, ¿ya? Y en general es porque el flujo es turbulento, ¿ya? El flujo es turbulento, ¿ya? Si el flujo no fuera turbulento, Boussinesq no sería igual a 1 y tendrían que poner aquí el beta, ¿ya? ¿Ya? Estas son propiedades de la fórmula, ¿ya? Estas dos. Estas son propiedades de la fórmula, como que independientemente si es chorro o no, son propiedades de la fórmula, ¿ya? Esto no, esto es el caso del chorro, ¿ya? Bueno, en verdad depende del problema. Puede haber otro caso donde la presión relativa sea cero, pero estamos hablando del caso del chorro, ¿ya? Otra propiedad, o sea, otro supuesto para el caso del chorro, que lo vieron en el laboratorio, es que, o supongo, que el peso del chorro es despreciable, ¿ya? El peso del chorro es despreciable, así que W igual a C, W del chorro, ¿ya? Entonces, si usted escribe en la parte izquierda de la ecuación, que un corcho grande que tiene las presiones, la izquierda a la derecha, o abajo hacia arriba en este caso, lo que son el peso del chorro, ¿ya? Les va a quedar una sola parte de la ecuación, que es la fuerza externa, que es la que ejerce el cuerpo sobre el chorro, ¿ya? En este caso va hacia arriba, ¿ya? Porque el cuerpo le ejerce el chorro, ¿ya? Una fuerza externa al volumen de control, ¿ya? Entonces, voy a poner fuerza del cuerpo y va hacia arriba porque el eje Y está hacia arriba, ¿ya?
¿cachai? Porque el cuerpo ejerce el volumen de control. Ya, aquí si supone un volumen de control acá, el cuerpo le ejerce al chorro una fuerza central. ¿Ya? Es igual a esto de acá. Ahora, BS, vector, ya esto lo expliqué en el auxiliar 1, es BS en Itongo. ¿Ya? Más. En verdad, más o menos, aquí van a ver que, ¿verdad? En X tongo. En X tongo. ¿Por qué en X tongo? Porque uno supone que el chorro entra acá y se va hacia los lados. ¿Ya? Entonces, al final, uno tiene que el BS está en X tongo. ¿Ya? Más, va a poner BS en Y tongo. ¿Ya? Pero aquí es 0 porque no hay velocidad de salida en Y. ¿Ya? Hay solo en X. ¿Ya? Entonces, como no hay velocidad en Y, lo que es salida del volumen de control, no hay velocidad de salida. ¿Ya? Esto es 0, hay solo en X, así que la velocidad en Y tenéis que es 0. Esto se va. ¿Ya? Bueno, esto lo vi en el laboratorio, tampoco voy a andar muy específico en esto. El B hacen lo mismo, en este caso B de entrada, y no hay, es solo en Y, supone que entra por acá, ¿ya? Es solo en Y, así que va a tener solo una componente. Sin embargo, es hacia abajo, entonces tiene un signo menos. Así que BE en Y tongo, ¿ya? Así que con este menos y este menos queda más, y les va a quedar que esto es Rho Q B E, ¿ya? Y eso sería la fuerza del chorro, ¿ya? Este signo más significa que tuvieron bien el signo de la fuerza del cuerpo, ¿ya? Si hubiera sido negativo es porque el signo al cual ustedes impusieron esa fuerza es incorrecto, ¿ya? O sea, es decir, efectivamente la fuerza que ejerce el cuerpo al chorro es hacia arriba y no hacia abajo. Y tiene sentido, ¿ya? Así que por acción y reacción, el chorro le ejerce al cuerpo la misma fuerza en sentido contrario, ¿ya? Así que la fuerza del chorro es hacia abajo y tiene la misma magnitud, pero signo contrario. Así que esta sería la magnitud de la fuerza del chorro. Y creo que, a ver, ¿cuánto era? Lo calculé, era 35. ¿Ya? Si ustedes sacan la velocidad con lo que es el área, ¿ya? Porque tienen el caudal, tienen el área del chorro, el diámetro, pueden tener que es 35 newtons, ¿ya? 35,5 newtons. Ya con eso tienen la fuerza del chorro, ¿va? La B, y quizá es también conceptual, es determine el centro de gravedad del cuerpo. Del cuerpo. ¿Se saben esta fórmula, no? ¿Alguien se la sabe? Esto es de introductor. Bueno, igual hace rato creo que no lo ven. O quizás mecánica. No creo, no sé. ¿No se acuerda de esta fórmula? Casi todas estas fórmulas son como un promedio, ¿ya? Así que lo voy a escribir. Y es que el X del centro de gravedad, o cualquier coordenada, ¿ya? Siempre es como un promedio, ¿ya? En este caso para cuerpos discretos, ¿ya? O sea, cuando me refiero a discreto, me refiero a que es una sumatoria en una integral, ¿ya? Ay, ¿por qué dije discreto? Porque, nuevamente voy a copiar esto. Por aquí, no importa, está bien. No, también importa. Ya, ¿a qué me refería con cuerpos discretos? Que hasta usted me daba el... Me refería a que acá hay 3 cuerpos, o verdad 4, por 3 en este caso, que este cuerpo que está cachurado en 1, este cuerpo o semiesfera
Acuérdense que una esfera en un cilindro, porque así lo puse, ¿ya? 2, y este otro paralelepípedo o cuadrilátero, no, cuadrilátero, 2 dimensiones, paralelepípedo aquí en 3, ¿ya? Así que esto no lo vean. Shit, esto tampoco. Entonces tienen que el X del centro de gravedad. Del centro de gravedad es igual a la sumatoria de los centros de gravedad de cada cuerpo por su volumen. Acuérdense que es como un cuerpo, tiene que ser volumen, partido en el volumen total. Si se dan cuenta, es como un promedio, ¿ya? Casi todas estas cosas siempre son un promedio, ¿ya? En este caso, el promedio de los centros de gravedad ponderado por su volumen, ¿ya? Así que tiene sentido porque mientras más volumen tenga un cuerpo, más peso va a tener, ya más inclinado hacia ese lado va a estar el centro de gravedad, ¿ya? Así que si hacen esto, vamos a escribir la fórmula: centro de gravedad es igual al centro de gravedad del cuerpo en 1, que está aquí, ¿ya? Acuérdense que el eje X lo definía aquí, ¿ya? Entonces, hasta X1, ¿ya? Si se dan cuenta, el centro de gravedad en X de un, ¿cómo se llama? De un cuadrilátero, no, nada que ver, de un rectángulo, está en el centro, ya está acá, ¿ya? Por el volumen en 1, más el centro de gravedad del cuerpo 3, que de nuevo está como por acá, siempre en el centro, este es X3, por el volumen en 3, el volumen es fácil de calcular, menos aquí el trucazo, que por eso quería tocar esta parte del centro de gravedad, menos el centro de gravedad en X del cuerpo 2 por el volumen 2. Y ahora, ¿por qué menos? Porque esto es hueco, ¿ya? Una rótula hueca, lo puse en el enunciado, ya hay una esfera, ¿ya? No tiene sentido que sea una esfera, pero lo puse así. Entonces, como es hueco, no se debe incluir, ya no tiene peso, no tiene sentido incluirlo, ¿ya? ¿Y por qué le quito eso? Porque lo incluí en los volúmenes acá, como que lo incluí, ¿cachai? Aquí, en verdad, en este cuerpo en 1 no debería estar esta parte, ¿ya? Y tampoco aquí en la parte del cuerpo 3. Entonces, como lo incluí, le tengo que restar, ¿ya? Nada muy difícil. Y esto se divide por el volumen total, que de nuevo, volumen 1 más volumen 3 menos volumen 2, ¿ya? Porque no existe hueco. Y ahí tienen el centro de gravedad en X, y hacen lo mismo en Y, ¿ya? Con la salvedad de que lo tienen que poner siempre con respecto a su sistema de referencia, y el sistema de referencia parte acá. Entonces, Y, de nuevo, el centro de gravedad siempre está al centro de un rectángulo, así que está acá. Este es I1, ¿ya? I2 es el centro de gravedad de esta semiesfera, ¿ya? Que en este caso, la semiesfera está como por acá. Aquí está el centro de gravedad. Era muy pequeño, así que no lo puse, no se ve muy bien. Y estos datos, ya aquí no tienen que saber cuánto está la distancia, que en general eso lo da. Y I3, de nuevo, hasta la mitad del rectángulo, ¿ya? Y aquí hacen lo mismo, I1 por volumen 1, más I3 por volumen 3, menos I2 por volumen 2, ¿ya? Volumen 1 más volumen 3 menos volumen 2. Y es súper simple, en verdad. ¿Ya? Y esto es igual a, aquí me perdona, no me sé los resultados de memoria, 12,5 centímetros, 12,5 centímetros y menos 6,7 centímetros. Ya tiene sentido que sea negativo porque está por abajo. Ya es obvio que ojo, se me olvidó. Siempre el centro de gravedad es en función del cuerpo sumergido. Ya no todo el cuerpo. Eso como que lo tienen que saber.
el centro de gravedad es todo lo que está sumergido, y lo que está sumergido es de aquí para abajo, ¿ya? Así que no se olviden, o sea, olvídense lo que está arriba. Por eso es la semiesfera, ¿ya? Por eso el cuerpo 1 llega, está delimitado hasta la superficie libre, ¿ya? Porque el centro de gravedad, o donde se aplica la fuerza, ¿ya? Que es el empuje, se aplica siempre sobre el centro de gravedad del cuerpo sumergido, ¿ya? Un detalle importante, ¿ya? Puede ser una pregunta conceptual, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Y la tercera pregunta, vamos con avión, que es la C, determine la densidad del cuerpo. No me acuerdo. Voy a poner la ρ del cuerpo. Y aquí ocupan lo que es estática o lo que ven en, ¿cómo se llama este ramo? Le cambian el nombre. Bueno, lo que ven en civil en el ramo 1 de estática, isostática, no sé cómo se llama ahora. Bueno, no importa. ¿Ya? Tienen que ocupar el concepto de estática, que es la sumatoria de torque igual a 0, ¿ya? ¿Ya? Entonces tienen que imponer la sumatoria de torque, es igual a 0, ¿ya? Y como yo creo que aquí los estructurales son máquinas, ¿ya? Aquí siempre hacen eso, siempre en torno al eje de giro, ¿ya? Así que vamos a copiar esto acá. Entonces el eje de giro está acá, suponemos que despreciamos la parte hueca y suponemos que el eje de giro se encuentra justo al centro de la rótula, ¿ya? Entonces decimos, ya, la sumatoria de fuerza, o sea, la sumatoria de torque igual a 0, ¿ya? Y supongamos que aquí no nos vamos a poner muy exquisitos con la formalidad, vamos a chantar lo que son las fuerzas y las distancias, porque es un poquito más simple, ¿ya? Entonces, pongamos el que es positivo, ¿ya? ¿Cuál es el que? Voy a poner este mejor, porque aquí está el centro de gravedad y se nota. Así que voy a poner esta figura, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas involucradas? ¿Ya? Está la fuerza del chorro, ya que está acá, esto lo calculamos en la P1, la fuerza del chorro, ¿ya? La fuerza, o el empuje, ya, el empuje que siempre actúa sobre el centro de gravedad del cuerpo sumergido. El peso, y aquí me equivoqué, lo tengo que reconocer, aquí el pifié, y el peso actúa en el centro de gravedad del cuerpo, total, ¿ya? Aquí no del cuerpo sumergido, así que esto no se encuentra. Ya, supongamos que el centro de gravedad debe estar un poquito más arriba, ¿ya? Este es como por acá, por aquí, ¿ya? Esto lo voy a arreglar en la punta, pero me di cuenta como hace media hora que la había embarrado, ¿ya? Por aquí actúa el peso, ¿ya? Entonces, hacen sumatoria de fuerza, torque, ¿ya? Y vamos a borrar esto. Supongamos que el W actúa en su centro de gravedad correspondiente, ¿ya? Y en verdad no afecta mucho. ¿Y por qué les digo que no afecta mucho? Porque si bien cambia el centro de gravedad, ¿ya? No cambia en el eje X, ¿ya? Va a cambiar solamente en el eje Y, va a estar como por acá arriba, ¿ya? No hay cambio en el eje X, ¿ya? Porque si toman este cuerpo, el Y sigue haciendo a la mitad, si toman este cuerpo, va a seguir siendo a la mitad, ¿ya? Va a estar acá. Y le van a quitar lo mismo, ya que al final es súper despreciable. Así que cambia el centro de gravedad, pero no en el eje X, ¿ya? Y no quiere decir que no me he equivocado, ¿ya? Porque puede que haya una fuerza por acá, y ahí sí hubiera quedado la embarrada, ¿ya? Así que centro de gravedad debe estar un poquito más arriba,
ya tampoco tan exagerado, por acá, ¿ya? Y vamos a hacer la sumatoria de torques. Entonces, la fuerza que es positiva, la que hace girar el cuerpo hacia acá, es el peso, por la distancia que tiene esa fuerza con respecto al eje de giro, ¿ya? En este caso es L1 menos XC. Ya, acuérdense que L1 es toda esta distancia, ¿ya? Esto es L1. Entonces, esta distancia de acá es el brazo de giro, ¿ya? Menos, aquí todas las fuerzas aquí son negativas, hacen girar el cuerpo hacia este lado. ¿Ya? Hacen girar el cuerpo hacia ese lado, ¿ya? Que son el empuje, ¿ya? Y es el empuje por el brazo de giro, ya que en este caso es el mismo, no X, C, G. Menos la otra fuerza, que es la fuerza del chorro, que nuevamente hace girar el cuerpo a favor de la magnesia del reloj, ¿ya? Menos la fuerza del chorro por el brazo de giro, que en este caso es... ¿cuánto era? Aquí no dije esta distancia. Sí, sí, está en el enunciado, pero no lo dije en el auxiliar, que esta distancia es la misma. ¿Ya? Entonces que era simétrico entre los extremos, ¿no? Entonces, por L1, ¿ya? Y esto igual a 0. Entonces ustedes saben que el peso del cuerpo es la densidad por el volumen del cuerpo, ¿ya? Por el... Em, Dale, dale la Andrea. fuerza de chorro ahí sería por 2L1. No, porque si te das cuenta, perdón, aquí. La fuerza del chorro actúa acá, ¿ya? Y el eje de giro está a L1 del chorro, ¿sí? ¿Cachai? Que esto gira en torno acá, Vale, vale, vale. ya, bueno. Gracias. De nada, Andrés. Que es el rodo del cuerpo por el volumen del cuerpo y esto es el volumen total, pues aquí tienen que considerar todo. Y eso no lo consigo, ¿ya? Pero creo que es despreciable, ¿ya? Con respecto a este H. ¿Ya? Ahora que se preguntarán de qué sirve este H. ¿Ya? Aquí, este H está metido en los X1, X3, X2. Igual que en verdad está metido en los I1, I2, I3. Ya, pero esto es matemático, ¿ya? Todo más o menos simple lo que sí y 3. ¿Ya? Por el G, ¿ya? Esto es masa del cuerpo por la gravedad, ¿ya? Y esto es peso. Entonces, si despejan la densidad del cuerpo, te va a dar que es lo mismo que la fuerza del chorro, L1 más el empuje por L1 menos el centro, la distancia o el brazo de giro, ¿ya? El empuje por el brazo de giro dividido por el volumen del cuerpo y por G por el brazo de giro, ¿ya? Y esto debería dar en torno a 1600 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Y tiene sentido porque la condición para que haya empuje es que ¿cómo se llama? Que el cuerpo, o que la densidad del cuerpo sea mayor que la del agua, ¿ya? Si fuera menor, estarían en una contradicción porque no existe empuje. Bueno, en verdad sí existe, pero creo que es una condición principal, no me acuerdo bien eso, ¿ya? Pero no haría, o sea, no haría empuje si la densidad es menor, ¿ya? Eso, aquí podrían calcular la densidad relativa, que es la densidad del cuerpo partido en la densidad del agua, ¿ya? Esto creo que lo ven en geotecnia. No creo que hayan cambiado el nombre, así que geotecnia. La densidad relativa que en este caso sería 1.6, ¿ya? Esto por si alguna vez lo ven.
¿ya? La P2, pues. En verdad los problemas son cortos. La P2, la P2, la P2. Giovanni, Dale, dale Andrés. ¿cuál era el volumen de control que habíamos elegido en la P1A? ¿El de chorro de esto? Sí. El... Espérate. Y aquí no lo especificamos bien porque como lo vimos en el laboratorio, a ver, en bola tengo el de los cigarros. Oh, espérate, dejo buscarlo. Ya, filo. Ya, mira, vamos a dibujarlo mejor. Entonces, tenía el borde supongo que aquí está el borde del cuerpo y aquí cae el agua. Tum, 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 ¿ya? Bueno, aquí a ti te importaba el volumen de control, ¿ya? El agua cae acá y se dispersa por acá, ¿ya? En verdad esto debería caer, pero ahí se complicaría un poco el problema porque había una fuerza horizontal y no importa. Entonces el volumen de control que tomáis es este de acá, ¿ya? Y si te fijáis, aquí hay velocidad de salida o caudal de salida, pero están en el eje X, entonces a ti no te importa porque la sumatoria de fuerza en torno al eje Y, ¿ya? Así que eso, si quería más detalle, ve el auxiliar el 2, donde veo, es calcado el problema del laboratorio, ¿ya? Donde está más bonito, más detallado sobre el volumen de control, la fuerza. En verdad, por eso lo hice un poquito rápido acá, porque como lo vimos en el auxiliar 2, me salté la parte del volumen de control. El volumen de control en la, ¿ya? Aquí entra el chorro y aquí salen a los lados. ¿Sí? Sí, me queda claro. Gracias. De nada. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a la pregunta 2. Ya no creo que alcance a la 3, pero es como una pauta en verdad. Porque va a ser la P2 del C3. Lo va a hacer con mi root, sí, po. Ya, ya, la P2. Aquí lo que pedían era determinar el HDT, ¿ya? Así que una pregunta rápida. Determinar HDT, ya que es cómo varía el estanque o el volumen del estanque en función del tiempo, ¿ya? O el teorema de transporte de Reynolds, o continuidad, en palabras burdas, ¿ya? No, en verdad son formales, ¿ya? Pero un poquito menos formales, ¿ya? Entonces aquí ocupamos continuidad, entonces lo que siempre les he dicho, y ojalá lo hayan hecho en el CO, dechanten la fórmula y después piensen, ¿ya? Entonces la fórmula es esto, caudal de entrada menos caudal de salida. Ya esto lo tienen que saber de memoria. Y el volumen de control en este caso es todo esto, ¿ya? Esto sería el volumen de control. Y ojo, el volumen de control no es lo mismo que el volumen inmerso, ya es diferente, por si acaso. Creo que no puse el área. Bueno, ahí lo pongo el cuánto del área del estanque. No, no es lo mismo eso. Pero ahora, ¿por qué el profe me dijo que tocara este problema? Porque, ya me acordé cómo se llama, la ley de cierre. Que aquí hay una ley de cierre que no han visto. Por lo menos la aplicación no lo han visto, ¿ya? Entonces, como un estanque rectangular, aquí ustedes saben que el volumen, este es el volumen, no el volumen de control, esto es el volumen, es el área del estanque que no cambia en función de la altura por H, ¿ya? Entonces, si esto lo derivan en función del tiempo, el área no cambia en función del tiempo, así que tienen que el volumen es área constante, sale para afuera, por la área parcial de H en función del tiempo, ¿ya? Entonces, lo ponen acá.
igual al caudal de entrada menos caudal de salida. Ya. Esto es otra cosa que tienen que hacer de memoria. Ya quizá en el C2 no fue tan fácil esta parte porque era un cono, creo. ¿Ya? Ahora, el caudal de entrada, no hay caudal de entrada, así que 0. Y el caudal de salida. ¿Ya? Aquí el caudal de salida depende de la ley de cierre. ¿Ya? Que en este caso, el profesor escribió en, en la clase, o en el resumen, lo que sea, el caudal de salida, bueno, aquí está dividido por el área, pero es lo mismo. Es el área del filtro, ¿ya? O donde esté la malla filtrante, es el área del filtro, voy a poner, por una constante de permeabilidad, y para los que son hidráulicos, no, en verdad todos lo van a ver en geomecánica, ¿ya? Como geotecnia, ¿ya? ¿Están dando geotecnia ahora, no? ¿O lo dieron? ¿O lo van a dar? ¿Aló? Eh, Va después, según yo. Ah, aún no lo ven. Lleva primero fluido y sólido y después geotecnia. ¿Y les piden fluido para esto, no? O sea, para geotecnia, ¿no? No recuerdo. Creo que no. No, bueno, no sé, en verdad depende, yo creo, cada malla. Ya, pero en la tuya no sabéis. O sea, ¿tú crees que no? Parece que no. No estoy seguro, pero parece que no. Ya, perfecto. Ya, esto es una fórmula que van a ver harto en geotecnia. Menos mal no cambiaron el nombre porque cambiaron a muchas cosas el nombre. ¿Ya? En verdad lo van a ver en función de H. ¿Ya? Porque la fórmula general es, como lo van a ver ustedes, va a ser velocidad igual a una constante por delta H en función de delta X. ¿Ya? En verdad es lo mismo, porque van a ver que, bueno, aquí meten el área, va a estar acá, está todo bien, ¿ya? Ahora, este P también tiene una relación con H y lo vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, por ahora ocupen esta fórmula, ya un poquito de memoria, ¿ya? Y otra forma de la ecuación es K por el delta de presión motriz, la derivada parcial de la presión motriz en torno a X, ¿ya? Esa es otra fórmula, ¿ya? Esta versión que puse acá en forma discreta, ¿ya? Porque aquí se me olvidó que dividió por X, ¿ya? Porque esta parte de la ecuación es delta P sobre delta X, ¿ya? ¿Cachai? Porque siempre esto se da en torno a las condiciones extremas del filtro. Si aquí está el filtro, de la parte 1, de la parte 2 y tiene espesor. ¿Ya? Entonces, como vamos a discretizar, o se puede en este caso discretizar, ocupamos esta fórmula. ¿Ya? Si fuera una cuestión diferente, tendrían que usar esto, que en general la que usan en geotecnia y en agua de, no, hidráulica de aguas subterráneas. Hay un ramo de hidráulica ya, pero en este caso vamos a ver. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos el área del filtro, tenemos la constante que es dato del problema, el ρ, que los datos también, y la gravedad también del dato. El espesor es dato. Ahora, lo único que debemos calcular es la presión motriz en 2 y la presión motriz en 1. ¿Ya? Y bueno, aquí hay un menos. ¿Ya? Van a ver por qué sale el menos. Aquí lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, el caudal de salida va a ser, vamos a escribirlo mejor acá, el filtro por K sobre ρg por la presión motriz en 2, la presión motriz en 1 sobre. Entonces, vamos a calcular cuánto sale la presión motriz. ¿Ya? La presión motriz en 2, o la presión motriz en general, es la presión más ρg por h. ¿Ya?
Ya, entonces, la presión lo calculan como hidrostática, en este caso. Bueno, pueden ocupar hidrostática, no hay problema con eso. Porque en este caso los problemas tienen que la velocidad es muy chica, ya la velocidad es casi despreciable, entonces pueden ocupar hidrostática en estos casos, ¿ya? Así que la presión en 2 ahora, yendo más específico, la presión en 2 sería la presión en 2 más rho g por, bueno, aquí el profe pone Z1, ya lo pone en función del Z que está referido más a lo que es el dato, ¿ya? Entonces Z2. Ya la presión en 2, que está acá, es la presión atmosférica, ¿ya? Así que usando presión relativa, la presión atmosférica es 0, ¿ya? Así que esto es 0. Y ahora, no lo puse en el auxiliar, pero el datum lo voy a poner acá, ¿ya? Z igual a 0. Y supongan que el diámetro es despreciable, ¿ya? Entonces, como el datum es 0, tienen que la presión en 2 es la presión motriz en 2. Es 0. ¿Ya? Entonces, la presión en 2, en 1 queda, ¿ya? Es igual a la presión en 1 más rho g Z1. ¿Ya? Y se dan cuenta aquí, la geometría del filtro no tiene inclinación, nada, es recta, así que aquí sabemos que esto es 0. ¿Ya? Ahora yo les dije que en general esto es la presión es la hidrostática, pero voy a explicarlo por qué. ¿Ya? Si nosotros imponemos igualdad de energía entre la superficie del estanque, ¿ya? La superficie libre, ocupamos Bernoulli acá entre este punto, ya entre 0 y 1, vamos a ver algo, ¿ya? Vamos a tener que, volando entre Bernoulli en 0 y Bernoulli en 1, ya aquí suponemos que no existe, hay una pérdida singular de entrada, pero da lo mismo, ustedes olvídense, eso es despreciable, ¿ya? Ustedes tienen que esto es H0, ¿ya? Igual a, supongamos que está en régimen permanente, ¿ya? Es igual a eh, Z1, que como vimos es 0, ya más la presión en 1 sobre gamma, ¿ya? Más la velocidad 1 al cuadrado por tiempo, ¿ya? Y en general, como les dije, esta velocidad es muy chica, ¿ya? La velocidad en 1 en todo lo que son porosidad o lo que es cuando está en un medio granular, la velocidad es demasiado chica y esto tendrá 0. Y más aún cuando está al cuadrado, esto sea mucho más 0, entonces despreciable, ¿ya? Así que en general, por eso les digo que la presión es, bueno, aquí está en torno a valores de metro, ¿ya? En torno a lo que es el hidrostático, ¿ya? Hidrostático, ¿ya? Bueno, porque si aquí despejan P1 sobre gamma, le va a dar algo en metros columna de agua. Pero si despejan P1 como tal, le va a dar que es, bueno, vamos a despejarlo, es H0 por Roge, ¿ya? En este caso es la presión hidrostática. Así que por eso les digo que la P1, o sea, la P1, que la presión en 1, o la presión en estos casos, donde la velocidad es muy chica, tiende a ser la hidrostática, ¿ya? Con una demostración pequeña para que me crean. Entonces, la P1 es la hidrostática, ¿ya? Así que, bueno, llega a ser rho g por H0, ¿ya? O por H, vamos a ponerlo H porque es la que varía, ¿ya? ¿Ya? ¿Entendieron eso?
Me di un poco de vuelta explicándolo, pero para que no tengas dudas de que P1 es la hidrostática. ¿Cacharon eso, no? Sí, Giovanni, sí cachamos. Ya. Entonces reemplacemos. Ya, entonces vamos a dar esta fórmula. Vamos a darla acá. Entonces QS es el área del filtro por K por rho G por 0 menos rho G por H. ¿Ya? Entonces aquí les da que el caudal en Z, o ya sí, vamos a ponerlo en función del caudal, es el área filtrante por K, dividido por rho G o gamma, aquí está el menos de acá, por rho G H. ¿Ya? Y con el rho G se da todo y va a quedar todo en función de H partido N. ¿Ya? Y por eso les digo que sale este H. ¿Ya? De aquí sale este H. Por eso en geotecnia van a ver que esto se escribe como la velocidad igual a menos K por área parcial de H en función de X. ¿Ya? Por eso siempre se escribe en función de H. Bueno, aquí está la demostración de dónde es. ¿Ya? Entonces, si esto lo ocupan en la ecuación de continuidad, tienen que igual al caudal de entrada que era 0 menos el caudal de salida, y aquí que un más, y área filtrante por K por el H partido por E. Y ahí tienen la EDO. Aquí me faltó. Aquí era H, nada me dijo nada. Y ahí está la EDO. ¿Ya? Bueno, siempre queda un poco la embarrada con los auxiliares, pero la pauta siempre es bonita. ¿Ya? Hubiera sido mejor presenciar los auxiliares, pero no sé, bueno. Eso. La parte 3 de los auxiliares, como dije, no creo que alcancemos. Así que lo dejaríamos hasta acá, po. ¿Tienen alguna duda? Ya en el último auxiliar del año, del año. Yo también estoy feliz. ¿Ah? El último día de clase, así que hay que disfrutarlo. ¿Tienen alguna duda antes de terminar? Terminamos antes de la hora, así que estamos. Giovanni, ¿podría bajar un poco para ver la EO? Vale, gracias. ¿Estás anotando? No lo digo, está en la pauta. Aparte está terrible feo acá. Ya vale. No, pero me faltaba un poco. Ya es que me entró una duda del signo positivo. Ya tengo que verlo bien. ¿Ya? Porque esta parte no la hice, no alcancé a hacerla. Tengo una duda con el signo positivo porque no me calza ahí eso. ¿Ya? Igual voy a subir la pauta y debería hacer un signo menos. ¿Ya? Dale, dale. A menos que. No, está bien, está bien. Ya, ahí lo voy a ver. ¿Tiene alguna duda de lo de arriba, el problema 1? Giovanni, Dale, ¿quién me ¿por habla? qué debería quedar negativo? Ah, porque la altura en función del tiempo debería disminuir, no aumentar. Ah, ya, gracias. Bueno, bueno, quizás hay algo que no vi, quizás sí sea positivo, pero a la primera no me calza mucho. Ya, pues, ¿tienen alguna otra duda? ¿No? Ya, pues entonces voy a